Bartolomé Mitre fue presidente desde 1862 hasta 1868. Una de las decisiones que tomó fue la de mantener la ofensiva sobre los aborígenes y lo llevó a extender la línea de frontera hasta el punto estratégico denominado Tlalauquen. El oficial designado fue el coronel Julio Fabián de Bedia Pérez. En la madrugada del 27 de octubre de 1863 partió de Bragado el coronel Julio de Bedia con la misión de extender 90 kilómetros al oeste la frontera de los pueblos originarios. Ese día, martes 27, al frente del tercer regimiento de caballería de línea, llegó al paraje Tlalauquen, que traducido al español significa Tres Lagunas, donde fundó el campamento militar 9 de julio. El sitio elegido fue el margen de una de las tres lagunas que daban nombre al lugar, la que actualmente constituye el espejo de agua del Parque General San Martín. ¿Cómo era el ambiente cuando llegó Julio de Bedia a 9 de julio? Bueno, el ambiente era como era gran parte de la región pampeana en el siglo XVIII y antes, ¿no? Cuando el hombre empezó a colonizar acá. Todo esto era una pradera graminosa. Básicamente eran gramíneas altas que, para que uno tenga una comparación, como es la cortadera que hoy se ve a veces en muchos lugares en la ruta, ¿no? Eran grandes pastizales que acá no había, en la región pampeana históricamente, no había animales, grandes animales que consumieran pasto. Cuando viene el hombre, y el primer hombre que llega acá, el europeo, para hacerlo más preciso, y trae el vacuno, esos vacunos empezaron a generar cambios, ¿no? Porque es lo que ecológicamente se llama un nicho vacío. O sea, esos grandes rumiantes que comían pasto no existían acá, por lo menos en la época más o menos reciente. Cuando llega el europeo a Buenos Aires y trae el vacuno, esos animales y el caballo, y esos animales empiezan a comer esos pastizales, empiezan de cierta forma a cambiar la vegetación de pastos más duros a pastos más finos, pero eso llegaba más o menos hasta la zona de la cuenca del Salado. Acá en la zona nuestra también había algo de eso, pero en general el ambiente era grandes extensiones de grandes pastizales, no había árboles, porque normalmente en ese ambiente de pastizal el árbol le cuesta crecer porque eran pastos altos. Una semilla de un árbol les cuesta. Los árboles generalmente estaban en los márgenes de los arroyos, que acá en nuestra zona casi no tenemos, ¿no? Pero en otra zona de la pampa húmeda hay. Pensá que acá este ecosistema estaba sujeto al incendio, ¿no? Por sequía o por el mismo indio que a veces que quemaba. Entonces que ningún árbol podía subsistir. Había mucha más fauna de la que vemos ahora. Hay relatos, por ejemplo, Parchapé, que vino a hacer era un topógrafo que vino a fundar acá lo que querían ser el 25 de mayo, que era el fuerte Cruz de Guerra. Él narra parte de todo ese viaje que viene de Buenos Aires hasta lo que es hoy la Escuela Inchausti o el Campo Cruz de Guerra, y uno ve toda la fauna que había en ese momento y que ahora no está, ¿no? Por ejemplo, había grandes felinos, ¿no? Que incluso a uno lo habían atacado. Había ciervos, o sea, de familia de los ciervos. O sea, había un ambiente bastante distinto al ambiente que ha modificado el hombre hoy, ¿no? El campamento se estableció en una parte de las manzanas 62, 63, 87 y 88, siendo esta última la que linda con el parque. 2 días después llegaron refuerzos procedentes de 25 de mayo, que sumadas a las tropas que habían venido con Julio de Bedia, alcanzaban un total de más de 1000 hombres. En el informe al gobierno de Buenos Aires, el coronel Julio de Bedia comunicó la creación del campamento y solicitó autorización para fundar un pueblo. Dicho militar vivió los años siguientes en su campamento en la línea de frontera. El general, entonces coronel, cuando llegó acá Julio de Bedia, ¿cuándo nació?
Nació el 20 de enero de 1826 en Buenos Aires, porque algunos creen que nació en Montevideo. En realidad nació en Buenos Aires, pero bueno, después con su familia fueron a Montevideo por la época, problemas políticos desde aquellas épocas. Del exilio de la época Sí. de Rosas. Así que bueno, después volvió, bueno, fue militar, como todos sabemos, bueno, participó en batallas muy importantes, y bueno, hasta que, lo que decía recién vos, en 1863 funda 9 de julio. Hubo... Incluso tengo entendido que los primeros años estuvo viviendo acá y eso está confirmado, pero además de esto también tuvo que ver y participó con el tema de el crecimiento de la región, la extensión de la línea. Sí, Julio de Bedia en realidad había andado por estos lares antes antes de fundar 9 de julio. Estos lugares, como sabemos, los originarios le llamaban Tlalauquen, que en el Mapudungún, que es el idioma mapuche, significa tres lagunas, Tlalauquen. Tla es tres, Lauquen, laguna. Él conocía esta región, le gustaba esta zona, incluso mucho cuando pasó en sus campañas contra los ranqueles. Pasó por acá y bueno, estos lugares le llamaron mucho la atención por su calidad en cuanto a pasturas y a aguadas, ¿no? Y bueno, y él en aquel momento compró alrededor de 15.000 hectáreas en aquella, por 1860, 61 adquirió 15.000 hectáreas en esta región. Después pide, el gobierno vendía muy barato, ¿no? Con la condición era que se poblara. Él pide una prórroga porque no pobló, pero bueno, ya para la época de la fundación podríamos decir que casi dentro de su estancia, como decía el padre Menrado Hux, primero una estancia, bueno, fundó el pueblo, ¿no? Ya había gente acá instalada con anterioridad. Incluso estas tierras de Tlalauquen, los coliqueos que todavía no tenían adjudicado el terreno por parte del gobierno, habían pedido estas tierras. Bueno, como ya las tenía Julio de Bedia, pasaron a ocupar las tierras que, bueno, de acá que nosotros llamamos de la tribu, ahí en la parte de la azotea. Así que Julio de Bedia, cuando llegó acá, bueno, había muchos instalados. Uno de los primeros pobladores de la zona fueron los Ainor de Loncagua, ¿no? Y bueno, por eso quería, el otro día justamente en una escuela, una iniciativa de los chicos, ¿cómo Julio de Bedia fundó en un desierto? No era un desierto, había habitantes, además de los originarios que andaban por la zona, había gente que ya se había instalado con estancias más allá de la frontera, se les llamaba, ¿no? Así que bueno, en muchos casos estancias conocidas como que eran estancias fortificadas, que en algunos por ahí la clasificaban como fortines, no, en realidad eran estancias fortificadas que estaban una especie de defensa por caso de que se recibiera una invasión. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Mariano Saavedra, a través de un decreto que lleva la fecha del 12 de febrero de 1864, fundó el pueblo de 9 de julio y nombró al agrimensor Miguel Baschetti para realizar las tareas de mensura y amojonamiento. El coronel Julio de Bedia, pensando que la autorización sería concedida, comenzó a distribuir los lotes de terreno. El agrimensor Baschetti comenzó las tareas del trazado urbano 3 meses después, el 20 de mayo de 1864, y ubicó la Plaza Manuel Belgrano donde se encuentra actualmente. Él dependía del Instituto Topográfico Militar en los tiempos de Bernardino Rivadavia, que se fundó, y en ese tiempo los pueblos se hacían lo que se denomina medio rumbo, es decir, norte, sur, este y oeste. El medio rumbo sería noreste y sudoeste. Y él tomó esa cuadrícula, tal es así que 9 de julio está orientado de esa manera, es decir, era una norma establecida por el Instituto Topográfico Militar de ese tiempo y que se sigue desarrollando. Todos los pueblos, la mayoría de los pueblos de la provincia de Buenos Aires fueron fundados con ese criterio.
Y el único que fue una excepción, que honestamente tendría que averiguar, es 25 de mayo, que está rumbo entero, es decir, está norte-sur. Pero después 9 de julio está hecho dentro de las bases que estableció el Instituto Topográfico Militar. Y él venía desde ese lugar, llamado por Julio de Bedia, en ese tiempo la presidencia de Mitre. Miguel Bachetti era oriundo de Cerdeña, una isla que pertenece a Italia, y recibió el título de agrimensor de la antigua comisión del Departamento Topográfico de Buenos Aires y el certificado de agrimensor reconocido por el Supremo Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, respecto al agrimensor Bachetti, 9 de julio le ha rendido el homenaje que es merecedor, porque hay una calle que está después de Ciudad Nueva, que se llama agrimensor Miguel Bachetti. Profesionalmente lo que puedo expresar de que la precisión del trabajo de él fue excepcional. Es un hombre que yo personalmente, por mi profesión de agrimensor, lo admiro, porque haciendo trabajos de las secciones de quintas y de chacra y anchos de calle, todavía usamos los postes viejos, algunos en muy malas condiciones, pero que indicaban la cuadrícula perfecta que fue desarrollada el 9 de julio. Así que bueno, rindo un merecido homenaje a alguien que ya no está, pero que el 9 de julio dejó su raíz. Los primeros habitantes de nuestra ciudad, entonces pueblo, fueron las familias de los militares destacados en el campamento y unos pocos civiles, en su mayoría comerciantes, que llegaron de Bragado y 25 de mayo. El gobierno destacó al coronel Julio de Bedia para la distribución de solares, quintas y chacras. Había pasado más de un año cuando el 19 de julio de 1865 se creó por una ley el partido de 9 de julio y el decreto reglamentario se firmó poco tiempo después, el 3 de agosto del mismo año. También en 1865 el pueblo tenía 150 casas y su traza fue aprobada por el gobierno el 30 de noviembre de 1869. Como todo acto fundacional, crea expectativas y dificultades. Así podemos observar, leyendo un fragmento de una carta enviada en 1865 por el coronel Julio de Bedia al presidente Bartolomé Mitre, que si bien había una paz transitoria con los malones en esos 2 primeros años, los vecinos de 9 de julio, Saladillo, 25 de mayo y Bragado solicitan al gobierno de la provincia ayuda contra las invasiones de los indios. Fue una solicitud realizada de manera preventiva ante el ataque de un fuerte malón que se estaba preparando para la luna de marzo. Dijimos que Julio de Bedia llegó a donde hoy se encuentra la ciudad de 9 de julio el martes 27 de octubre de 1863 y el 12 de febrero de 1864 se fundó el pueblo. Para la historia también es importante conocer los primeros habitantes, aquellos que llegaron acompañando el campamento que formó aquí el coronel Julio de Bedia. Así es, sí. Bueno, Julio de Bedia, que era el comandante de la frontera oeste o centro, con asiento en Bragado. Bueno, por iniciativa de Mitre, del presidente, bueno, inicia una avanzada de esa frontera y viene de Bragado y funda 9 de julio. Venía acompañado, además de militares y guardias nacionales, por gente de la tribu de Coliqueo, de Menilao Railev y de Rondó, que era, podríamos decir, como se les llamaba en la época, indios amigos, o sea, aborígenes que habían arreglado con el gobierno a cambio de su participación en esta avanzada sobre el desierto, que no era tal, pero bueno, sobre el desierto habían arreglado de recibir mercadería y recibir tierras, que en realidad, bueno, las tierras las van a recibir, pero nunca van a tener posesión como corresponde. Pero estas tribus participaron de ese contingente que llegó hasta Clarauquen para fundar 9 de julio.
que en un primer momento fue simplemente un campamento. Un campamento que se estableció cerca de una de las 3 lagunas, la laguna de Malcorra, que ahora es la laguna del Parque General San Martín. Se establecieron ahí por donde está el Colegio San Agustín, más o menos, y bueno, ahí fue la fundación prácticamente. Con Julio de Vedia venía gente interesante, que el primer civil que se puede considerar el primer civil que pobló 9 de Julio, Emilio Carballeda, que fue comerciante, don Tomás Bío, y al poquito tiempo, cuando vino la familia de Julio de Vedia, con ella venía parte de otros primeros pobladores. Con la familia de Julio de Vedia vino, por ejemplo, Mercedes Vázquez de la B, que fue nuestra primer maestra, y vino don Pedro Lavé, que es su marido, lógicamente. Don Pedro Lavé, que tuvo activa participación en lo que hace la primera forestación del lugar, y bueno, activa participación también de encargarse de los difuntos cuando la epidemia de cólera. Se instalaron en un lugar, doña Mercedes Vázquez de la Valle con su familia se instaló en un lugar que se le llamaba Casa Quinta de don Julio de Vedia, que está hoy día frente, haciendo cruz con la Plaza España, que se conoció después como Quinta de Banchero. Ahí se instaló en esa casa se instaló la familia, doña Mercedes Vázquez de la Valle con su familia, se instaló también la familia de Julio de Vedia, y bueno, podríamos decir que ahí doña Mercedes fue la primer maestra, porque las primeras letras y números se los enseñó a los chicos de ella, a los de los militares y a los de la familia, a los hijos de don Julio de Vedia. Podríamos decir que esos son los pioneros, ¿no? Los primeros habitantes. El primer presidente de la municipalidad fue Edelmiro Moura y el primer intendente municipal fue el doctor Tomás Hues, que asumió en 1886. Ejerció el cargo del 1 de julio hasta el 16 de agosto de 1886. Retomaría esa función el 18 de enero de 1891 al 31 de diciembre de 1892. Y luego volvería al cargo del 93 al 94 y por último del 1 de enero de 1907 al 31 de diciembre de 1908. Al primer corto periodo del doctor Hues le seguiría como intendente Nicolás Robio. Desempeñó el cargo desde el 16 de agosto de 1866 hasta el 31 de diciembre de 1890. Ese mismo año de 1864 se fundó la primera capilla ubicada donde se encuentra la iglesia catedral y bendecida el 4 de agosto de 1868 por el presbítero Antonio de Lía. Donde se encontraba la capilla funcionaba también la escuela de primeras letras. Padre Carlos Tiberi, entre los acontecimientos históricos que 9 de julio está llegando a 150 años, también tenemos y tiene trascendencia el hecho de la fundación de la capilla, de la fundación de una parroquia, de una iglesia. Además, porque las capillas, las parroquias en su época llevaban no solo las actas de bautismo, sino hasta los nacimientos de las personas, que este registro le sirvió después a los registros civiles, ¿no? Sí, y obviamente estaban los registros de defunción también, que gracias a Dios los podemos conservar en buen estado, obviamente con lo que le ha pasado del tiempo, pero gracias a Dios los conservamos y bueno, a veces es bueno mirar un poco ahí la historia, porque como muy bien decís, eran los únicos registros que existían en aquella época, en 1868, 66, en toda esa época. Obviamente nosotros estamos orgullosos de tenerlos y sabemos que es un patrimonio cultural muy importante y los cuidamos como tales y tratamos de que se conserven de la mejor manera posible, pero están guardados de una manera especial, cubierto de todo lo que es el polvillo, humedad y eso, y bueno, lo estamos
cuidando de esa manera, ¿no? Como patrimonio. Así es la historia de los que pasaron y estuvieron en la tierra antes que nosotros. Exacto. ¿Cuándo se fundó la capilla? Bueno, nosotros tenemos el conocimiento de que el 4 de agosto de 1868 se celebra la primera misa en lo que sería la capillita, como le llamaban, una capillita muy sencilla, y que bueno, ahí se celebraban las misas en el templo. Anteriormente a eso, lo que era todo con respecto a lo que era litúrgico, celebraciones, etcétera, se celebraban en lo que sería hoy en la esquina haciendo cruz a la Plaza España, que era la quinta de Julio de Bedia. Ahí en los primeros años se celebraban misa, bautismo. Sería en la esquina de lo que hoy es Tomás Consentino y Avenida Eva Perón. Y luego cuando se vinieron más cerquita, en la casa de Julio de Bedia, que es lo que hoy actualmente es el Banco Credit Coop, bueno, también ahí se celebraron misas antes de esa capillita, que las fiestas patronales del 4 de agosto, que ahí se celebraba Santo Domingo de Guzmán, bueno, se celebraban las primeras misas y ahí constan en las actas también la primera difunción que se realizó, ¿no? Así que ahí estamos con esa primera manifestación religiosa dentro de una capilla aquí en 9 de julio. Después, bueno, pasaron los años y en 1896 se hizo lo que serían las bases del templo de hoy, en el lugar que hoy tenemos la iglesia catedral. Obviamente fue hecho un poco más adentro que, ¿no es cierto?, que lo que indica la municipalidad, pero bueno, ahí se armó el primer templo. Obviamente después se fueron haciendo algunas reformas, como es habitual en esto, y también ya en 1895, 1896, mientras se tuvo que derrumbar ese templo para hacer el nuevo, bueno, la misa se celebraba en lo que hoy sería la calle Libertad y Salta, lo que es el ANSES, donde hoy se encuentra el ANSES. Eso como referencia a que hay una familia muy generosa, también ofreció ese lugar para que se celebraran las misas, hasta que se celebró la primera misa en lo que son las bases del templo de hoy de la iglesia catedral. Eso fue el 4 de agosto de 1896. A lo largo de estos más de 100 años, de estos 127 años, hubo muchísimas reformas en el templo, tanto en la parte exterior, que aproximadamente, por los datos que tenemos, en 1935 fue lo que más se reformó en la parte exterior, y después del concilio, en 1965, comenzaron las reformas en el interior, que se dieron en la mayoría de los templos, y obviamente no podía faltar que se hiciera aquí también. Todo lo que es la parte del retablo, el púlpito, que bueno, las personas mayores lo recordarán, bueno, todo eso se fue reformando en 1965. En 1990, 1991, aproximadamente en esas fechas, en esos años, se hizo lo que fue la última gran reforma dentro del templo, que se construyó la capillita del Santísimo, la capilla del Santísimo, que se arregló todo lo que hoy está la Virgen de Luján, todo el altar, y obviamente ahí el 7 de mayo de 1991, quien fue nuestro obispo Alejo Gilligan,
consagró el templo en esa fecha, el 7 de mayo de 1991. En todo esto que dije, obviamente en 1957 se creó la diócesis de 9 de julio, que fue obviamente el 11 de febrero de 1957. Así que nuestra parte de historia aquí en 9 de julio es esa, es muy escueto, pero bueno, son los datos más importantes, ¿no? Obviamente que hay muchos datos que se encuentran en los libros y que tienen su importancia, pero bueno, queremos ser parte también de este aniversario, estos 150 años que lo esperamos con mucho entusiasmo, mucha alegría, ¿no? Ser parte de ello. El 22 de junio de 1866 se creó oficialmente la escuela número 1 Bernardino Rivadavia. La primera maestra fue Mercedes Vázquez de la B. Al hablar de 1868, debemos recordar que el cólera morbus, una enfermedad de la época, cobró muchas víctimas en el pueblo y la zona y se declaró luto en todo el partido. En realidad, 2 males acecharon a la población: los repetidos ataques de malones, ya que los pueblos originarios querían recuperar sus tierras, y el cólera. El 10 de septiembre de 1869, el alcalde del cuartel cuarto informó al juez de paz que había sido avistado por el coronel Coliqueo un malón preparado por el cacique Cal Fucurá y que finalmente ocurrió 4 días después, el 14 de septiembre de 1869. El 30 de junio de 1870, una partida de aborígenes invadió el cuartel cuarto cometiendo asesinatos y arriando un importante botín de hacienda. En 1872, Calfucurá invadió 9 de julio, 25 de mayo y General Alvear. Ese mismo año, el coronel Boer con sus tropas, 70 guardias nacionales y la tribu de Coliqueo salió de 9 de julio para participar en la batalla de San Carlos. La enfermedad del cólera no daba respiros y el 9 de julio fue necesario establecer 2 lazaretos. Los lazaretos eran hospitales especiales donde se atendía a los pacientes con enfermedades infecciosas. Esos hospitales donde se trataba y aislaba a los enfermos se establecieron en 1886 y 1892. El Juzgado de Paz se creó el 6 de enero de 1866. En la imagen observamos la primera hoja del primer libro. El primer juez de paz fue Edelmiro Moura. El papel muestra la nómina de todos los jueces que se desempeñaron en la justicia local. El primer contacto telegráfico, o sea, la primera línea que se instaló el 9 de julio, fue en 1876. La historia de 9 de julio es como tantas otras de la geografía bonaerense, con sus particularidades y sus hechos que fueron únicos. Otro hecho político, militar, ocurrió en 1874, final casi de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, y allí un levantamiento de Mitre sobre las ideas de Sarmiento, e incluso ya había sido elegido el nuevo presidente, deriva acá el 9 de julio en querer dar un ejemplo que creo que ha conmovido a la opinión pública de aquella época, a la gente de aquella época, porque haber un fusilamiento en la Plaza General Belgrano es un hecho prácticamente inédito por un lado y además de como enseñanza, ¿no? Sí, claro. Sí, 9 de julio en esa revolución, la revolución mitrista que se le llama, fue epicentro de unas cuantas actividades relacionadas con él, eso que vos nombrás. Después tenemos muy cerca, y era parte nuestra, la batalla de la Verde, que tiene que ver. Después en el Fuerte Paz también hubo una serie de incidentes, en la tribu de Coliqueo también, pero puntualmente a lo que vos decís, bueno, como decía recién, Mitre no contento con las elecciones y acusando fraude las elecciones que le daban la presidencia a Avellaneda, que era
del bando, por así decirlo, de Sarmiento. Bueno, no contento con eso, se rebela, bueno, embarca tropas en Uruguay, baja acá en Tuyú y viene avanzando, cruzando la provincia de Buenos Aires para unirse con Arredondo allá en Córdoba, San Luis. Pero bueno, esas estrategias dudosas de Mitre siempre, no sé por qué, parece de esa forma, ¿no? Cuando Arredondo estaba... podría haber ido más directo, ¿no? Sí. A encontrarse con él. Y bueno, en ese interín, bueno, 9 de julio hay una serie de incidentes. Los Trejos, que eran los jueces encargados de la corporación municipal, están muy viejitos y uno renuncia, lo nombran al otro que tampoco acepta porque no quiere meterse en problemas que ya hay, menos con Alsina. Y bueno, se nombra a Robio como juez, pero la gente no lo acepta porque había una ordenanza o un decreto por el cual tendría que ser oriundo del lugar, y Robio venía de Bragado. Y bueno, en ese momento se aprovecha para tomar el pueblo por parte de los revolucionarios. Acá anda un personaje interesante que se llama Carpio Caro, que después en otros momentos podemos hablar, que fue vaquiano en un principio de Lagos cuando las campañas contra Pincén, y este Carpio Caro tenía su gente y bueno, que tomaron el pueblo, pero no pasa mucho tiempo en que los pueblos que habían sido tomados por los rebeldes se vienen recuperando. Hay un coronel Espina que viene recuperando los pueblos. Bueno, así recupera Bragado y viene y recupera 9 de julio. Y la gente mitrista que estaba acá había alcanzado a huir para incorporarse a la fuerza de Mitre, que se iban a juntar, iban a combatir con Arias después en La Verde. Y bueno, uno quedó rezagado. José Córdoba quedó rezagado, era un personaje que además de ser mitrista o revolucionario, también era un personaje buscado por la justicia porque había tenido sus averías, incluso se hablaba de la muerte de una mujer embarazada. Y bueno, queda retrasado y bueno, ahí cuando llega Espina se entera de que anda por acá, entonces lo manda y lo aprenden, estaba en la fonda de Sastic y lo aprende y bueno, o sea, la respuesta según Vita que le da al cabo que lo va a apresar es sí, ya sé, me van a fusilar. Y bueno, ahí lo apresan, estuvo en prisión muy poquito tiempo. En aquel entonces lo que funcionaba, hacía las veces de municipalidad, que en realidad era corporación municipal, estaba donde está ahora la Escuela 1, ahí estaba la corporación y también estaba la comisaría con los calabozos. Bueno, lo tiene ahí un tiempo hasta que sentencian el fusilamiento. No hace más que cruzar la cuadra porque lo atan a un eucalipto, porque la plaza en esa época tenía eucalipto. Y bueno, ahí ha fusilado José Córdoba en el año 1874. El pueblo de entonces observó 2 nevadas, una considerable en 1880 por las características de su tamaño y otra menos relevante en 1886. A partir de 1880 se instalaron en el pueblo los faroles a querosene. Ello mostraba el crecimiento de 9 de julio. El ferrocarril, otro claro signo de progreso, fue sembrando pueblos alrededor de las estaciones. En este lugar, primero se fundó el pueblo y en 1882 se extendió la línea del ferrocarril oeste desde Bragado a 9 de julio. El primer tren que arribó a la estación fue el 25 de noviembre de 1883. ¿Dónde dio clase la primera maestra? Doña Mercedes Vázquez de la B, después de dar clases, como dijimos hoy, en la casa quinta de don Julio de Bedia, pasó a ocupar un rancho largo que se había hecho con un cartel grandote que decía escuela, más o menos estaba sobre la avenida San Martín, actual San Martín, e Irigoyen, por donde está
más o menos la escuela, la Veterinaria Uruguay. Ahí había un rancho largo con un cartel de escuela donde dieron clase. Dio doña Mercedes Vázquez de la B y después Lola la B también, porque cuando llegó doña Mercedes Vázquez con su marido la B también venía Lola, que va a ser una maestra importante en la historia del 9 de julio. Que venía de 4 años. Así que bueno, la que continuó dando en ese lugar Lola la B después clase. En 1881, 9 de julio contaba con 4 escuelas públicas y una biblioteca con 900 volúmenes. El Censo Provincial de 1881 publicó el área cultivada en el partido, que fue de 8.710 hectáreas. En ganadería, los datos existentes establecieron 726.000 cabezas. Al ganado lanar le correspondían 534.707 cabezas, al vacuno 126.134, al equino 58.034 y 6.757 eran porcinos. La comisaría de 9 de julio fue creada el 22 de julio de 1883. Uno de los pueblos fundados alrededor de la estación fue Deney. El 4 de abril de 1897 recibió la visita del presidente de la Nación, Dr. José Evaristo Uriburu, con motivo del segundo año de la conscripción en la República Argentina. En 1899, como consecuencia de las tirantes relaciones diplomáticas entre nuestro país y Chile, se decidió construir el 9 de julio un polígono de tiro y llegó a considerarse el primero en la Argentina. El pueblo de 9 de julio fue declarado ciudad por una ley del 10 de enero de 1908. 8 años después, en 1916, el concejal escribano Carlos Ortiz Costa propuso la construcción del parque e hizo confeccionar el proyecto. Pero recién en 1926, el intendente municipal Florentino Valenzuela, con la necesidad de regular los desagües pluviales de la ciudad, formó la Comisión de Vecinos, pro fomento edilicio de la ciudad, y logró que los miembros cedieran los terrenos para la construcción de la obra. Recién en 1929 se construyó el paredón de contención de las aguas y el muro de desagüe. El 16 de noviembre de 1909 se inaugura el ferrocarril Compañía General Buenos Aires y llega el primer tren a la estación 9 de Julio Norte, La Trocha, situada en la actual avenida Garmendia y Primera Junta. En 1910, 9 de julio tenía un hipódromo, concebido con buen gusto para la hípica de la época. El primer banco privado que se instala el 9 de julio fue el Banco Español en 1910. Entre los hechos relevantes de la historia de 9 de julio podemos observar el diseño del actual Palacio Municipal refaccionado en 1930 siguiendo los planos del ingeniero Ervin. A la fundación de 9 de julio le siguió la creación de la primera capilla, la escuela número 1, el hospital y como parte de los hechos culturales se inauguró el 25 de diciembre de 1883 el primer teatro denominado Rossini en homenaje al compositor italiano Gioacchino Rossini. Ese día de Navidad se sirvió una comida a la criolla y se representó el drama La Flor de un Día, con la participación actoral de Ida Raposi, Manuel Esteban, Cayetano de Brigante y Abelardo Parodi como parte del elenco. 13 años después, inauguró el nuevo edificio, el actual, el 25 de mayo de 1896. En ese entonces se destacaban sus palcos laterales y el escenario que se bajaba mecánicamente hasta el nivel del piso para ampliar el salón. En el lugar de las fiestas de gala fueron inolvidables. La foto muestra el estilo arquitectónico del interior del Teatro Rossini. La que vemos del edificio exterior es de 1922. Una reforma posterior cambió su imagen interior. Otro aporte a la comunidad fue la creación de la sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, dispuesta por el directorio de la institución en marzo de 1885 y concretada en mayo de ese mismo año.
La Galería de los Intendentes nos muestra a quienes gobernaron a 9 de julio, fuese en sus comienzos como pueblo y posteriormente como ciudad y partido. Cronológicamente, ellos son Dr. Tomás West, Nicolás L. Robio, Alejandro Mucio, Benigno Martínez, Francisco Roca, Rafael Prieto, Nicolás H. Robio, Guillermo B. Gouchip, Eduardo A. Fausón, Natalio J. Chaneton, Miguel Saralegui, Florentino Valenzuela, Ramón N. Porati, Pablo A. Subirá, Dr. Ángel Maldonado, Eladio Amorín, Pedro Sánchez Echagüe, Fernando Lizazo, Arturo C. Fausón, Dr. Juan B. Bastarrica, Arturo Arzuaga, Dr. Juan Carlos Endoya, Adolfo R. Porati, Germán H. Camus, Dr. Armando Domenech, Dr. Victorio Picinali, Mario B. Castro, Horacio Italiano, Capitán de navío Roberto Latino Córdoba, Miguel Muratore, Alois A. Sáenz, Miguel Prieto, Escribano Santos Abel de la Plaza, Teniente Coronel Arnoldo Garabano, Ingeniero Agrónomo Carlos M. Capelletti, Alfredo A. Mastro Césare, Raúl Francisco Porté, Jesús Abel Blanco, Antonio Juan Garabano, Doctor Abel Alejandro de la Plaza, Rodolfo Menéndez, Doctor Oscar Ormaechea, Doctor Martín Calegaro Doctor Horacio Delgado y Doctor Walter Batistela. El Salón Blanco Municipal modificó su belleza interior y diseño arquitectónico en 1934. Su estilo refería toda una época distinta y opuesta a su visualización actual. Fue decorado según el proyecto del ingeniero Sibila. Contaba con alfombra triple y espejos de cristal biselado. La bellísima tapicería era una realización de Ángel Lavini. Del cielo raso pendían 3 arañas trabajadas en bronce de 10 brazos dobles cada una. La pintura del techo lucía las pinceladas del artista plástico Santiago Carbone, que había estampado la bandera argentina y la de las 14 antiguas provincias, 25 figuras de próceres y artistas, matronas en una balustrada y ángeles tocando las trompetas de gloria. Todo fue sepultado por decisión del intendente Eduardo Fausón y pintado de color blanco. A los primeros comerciantes, artesanos e industriales se sumaron las instituciones bancarias. La primera, como fue dicho, fue la sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires en mayo de 1885 y la segunda, la del Banco de la Nación Argentina, el 9 de mayo de 1892. A fines de la década del 60, un incendio de magnitud destruyó el antiguo edificio del Banco de la Nación y el nuevo edificio se inauguró el 12 de noviembre de 1971. La Cámara de Comercio, Industria, Producción y Bienes Raíces de 9 de julio se creó un 3 de octubre de 1926 y su primera denominación fue Sociedad Unión Comerciantes e Industriales. Su finalidad fue agruparse para defenderse del atraso en el cobro de las ventas a crédito a clientes. En el acta de la Asamblea Constitutiva figura como primer presidente Francisco Caldentey.
La Sociedad Unión Comerciantes e Industriales obtuvo la personería jurídica en 1934, 8 años después de su fundación. Como presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Bienes Raíces de 9 de julio, a 150 años de aquel hecho, ¿cómo está hoy la situación de la Cámara en asociados en la industria y el comercio? Bueno, en realidad ya la Cámara está pronto a cumplir sus 90 años, así que no es tan antigua como la ciudad, pero sí tenemos bastante historia también, ¿no? En realidad siempre caracterizamos a los pueblos como los nuestros, que son, digamos, se fueron creados a través del ferrocarril y a través de la producción agropecuaria, elementalmente, y a partir de ahí nace todo un derivado de comercio, industria y servicios, dada la necesidad de la población. Y lo que podemos caracterizar en 9 de julio es un avance importante, ya marcado en algunos años, desde hace unos cuantos años, que hacía al crecimiento de la agricultura en la región. Y el hecho del crecimiento de la agricultura, recordemos que esta zona eran todas zonas de hacendados, elementalmente, y la parte del chacarero, digamos, por así llamarlo, del agricultor, no era muy explotado. Recordemos que en algún momento se lo llamó la perla del oeste y seguramente por algo se lo fue plasmando eso a través del tiempo. Y una de las características fue el crecimiento de un polo, por así llamarlo, industrial importante. Más que nada creo que fundado por aquellos nacimientos de las fábricas Villar, fueron los pioneros la fundición primero de la industria de la región. Y eso sembró de alguna manera el crecimiento de una industria metalmecánica, te diría que una de las más importantes en la provincia de Buenos Aires, el polo, digamos, del productivo. Estos últimos años tiene un pequeño estancamiento, un estancamiento que, digamos, que se vio perjudicado en la época del 2001 con la crisis que tuvimos, y llegamos hoy, en el 2013, a recuperar toda esa industria y un poco más de lo que teníamos. Hoy la Cámara cuenta con alrededor de 70 asociados industriales, y realmente no son todos, o sea que tenemos que contar que debe haber alrededor de 100 industrias plantadas el 9 de julio, y eso acompañado con, en la Cámara hay alrededor de 500 socios que hacen comercio y servicio, y por supuesto que debe haber otros tantos que no están asociados a nuestra entidad, pero hoy debemos contar alrededor de 1.400 puntos de venta o de fábricas en la ciudad de 9 de julio. Y ya te digo, caracterizado por un polo importante que hace la industria metalmecánica. Con el nacimiento de 9 de julio habrían de nacer las primeras crónicas vecinales. Si una persona habría de destacarse, sería Buenaventura Vita. Los medios gráficos mensuales o semanales se transformaron en verdaderos medios de comunicación. A aquellos pioneros le siguieron el diario El 9 de julio, fundado el 15 de mayo de 1909 por Mariano Arroyo Vázquez. El siguiente director, desde 1912 hasta 1922, fue José Schiaffino. Del 23 al 29 le sucedió Salvador Gómez. Y posteriormente, desde 1923 hasta 1935, José María de la Plaza. En dicho periodo y por poco tiempo fue director interino del 9 de julio José Ramón Costa. En el siguiente periodo fue dirigido por Juan Farías hasta 1935. Y a partir de 1943, durante 42 años, fue director propietario del 9 de julio Antonio Aita hasta 1995. Del 95 al 2000 lo dirigió Alberto Aita, y desde esa fecha hasta la actualidad la directora es Estela Rosa Manfredi Aita.
Otro diario fue El Orden, que desarrolló su actividad periodística desde el 8 de noviembre de 1920 hasta 1987. Su fundador fue Ambrosio Martínez, le siguió Eusebio Martínez y más tarde Emilio Adobato. El último director fue Antonio Rodríguez. La Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires puntualizaba en sus memorias del año 1938 que el 9 de julio funcionaban 31 escuelas provinciales, 4 establecidas en la planta urbana, 7 suburbanas, 20 rurales y una escuela nacional Laínez. La campaña agrícola de 1939-1940 brindaba los siguientes datos. 79.800 hectáreas se afectaron a la siembra de trigo, 18.900 al cultivo de avena, 3.600 a centeno, 2.190 a la cebada, 1.100 al lino y 450 hectáreas al alpiste. En 1936, el 9 de julio había 417.881 cabezas. Los datos decían que 238.420 eran vacunos, 77.484 eran lanares, 70.185 correspondía a los porcinos y 31.792 eran yeguarizos. La historia sirve para recrear datos y aspectos olvidados de hechos, acontecimientos, actos, decisiones y ponerlos al alcance de todos. La curiosidad lleva a ampliar el conocimiento de lo que otros hicieron o trataron de hacer. Entre los medios de comunicación oral, pasado el primer cuarto del siglo XX, se destacaron las propaladoras fijas y posteriormente las propaladoras móviles. Entre las fijas y ubicadas en la Plaza Manuel Belgrano, compartían el espacio El Imparcial y Publicidad Splendid. Los propietarios de Publicidad El Imparcial fueron Carlos Tito García y Oscar Benítez, y de Publicidad Splendid, Oscar Luján Novas y Encarnación Navarro. Este medio oral fue la antesala de la radiodifusión, el primer medio electrónico y masivo de comunicación. Las radios que comenzaron transformando las noticias en hechos casi inmediatos, difundiendo programas culturales, hechos deportivos, sociales y publicidad de manera masiva, revolucionaron las comunicaciones. El 26 de agosto de 1973 se inauguró oficialmente LT33 Radio 9 de Julio, en la frecuencia de 1560 kHz, primera emisora y única de amplitud modulada. Su socio fundador y primer director fue el licenciado Héctor Rodolfo Tinetti. Y el 9 de septiembre de 1989 se inauguró FM Tlalauquen en 89.9 MHz, emisora de frecuencia modulada. En 1988 inició sus transmisiones FM Onda Verde en 91.1 MHz, estación de frecuencia modulada que sale al aire desde la avenida Bartolomé Mitre 1576. Las emisoras de FM ganaron un importante espacio en el dial y poco tiempo después inauguró sus estudios FM Victoria en 101.7 MHz. La nómina continuó hasta que en la actualidad hay más de 20 emisoras de frecuencia modulada. Canal 3 TV, circuito cerrado de televisión, se fundó el 4 de agosto de 1979 en la calle Rioja 1532. Carlos Sáizar y Cristian Asali, con el nombre de Fantasía SAS, son los responsables del formato de la programación y comercialización de los espacios de la frecuencia 7 de Cablevisión 9 de Julio. Tiempo, diario matutino, fue fundado el 1 de octubre de 1995. Fue su editor y actual director Juan Enrique Cambelo. La particularidad de Tiempo como matutino es la incorporación permanente de nuevas tecnologías para mejorar sus ediciones diarias. A 150 años de la fundación de 9 de julio, es el primer diario en adquirir máquinas que impriman páginas a color.
En este presente imprime en color diversa folletería y publicaciones de medios gráficos de otras ciudades de la región. La revista Extra es otro de los semanarios de circulación de los últimos tiempos. Su primer ejemplar es del 31 de mayo de 1999 y posteriormente se convirtió en ediciones semanales. Sus fundadores fueron los licenciados Carlos César y Sandra Sueldo. 9 de julio fue aumentando la población y con ello surgieron otras necesidades. A las sociales y culturales se sumó la Asociación de Bomberos Voluntarios. Incendios, inundaciones, accidentes y otros servicios llevan a la institución a cumplir con los fines y propósitos por los que fue creada. Su capacidad de respuesta es ilimitada y además reconocida por la comunidad. La Asociación Bomberos Voluntarios de 9 de julio se creó el 10 de julio de 1946 y fue su primer presidente Serafín Espina. En 2013, año del sesquicentenario, la Biblioteca Popular José Ingenieros cumple 80 años. Cada nación tiene sus símbolos patrios, símbolos que han ido incorporando a su vez las provincias en su independencia, en su federalismo, y también los municipios. ¿Cómo fue creado el escudo de 9 de julio? Siendo necesario contar con un escudo oficial que nos representara en toda la documentación y en los eventos de cualquier índole, el municipio llamó a concurso. El mismo fue ganado por el artista plástico Aldo Bahamonde. El escudo fue oficializado en el año 1974. Bahamonde, como buen poeta, representó a los 3 personajes dentro de una gota de agua para ligar el escudo a la leyenda de Clalalauquen. La bandera del distrito de 9 de julio fue presentada durante los festejos del 136 aniversario, el 27 de octubre de 1999. El campo azul intenso representa la inmensidad de nuestro cielo. El sol, en su resplandor, simboliza un hecho creador en nuestro partido. El sable corvo militar alude a la participación del coronel Julio de Bedia. Las 24 estrellas representan los pueblos del partido, hermanados entre sí, circundando el año de su nacimiento. Las 3 lagunas y su contenido evocan nuestra leyenda y están tomadas del escudo de 9 de julio, creado por Bahamonde, que referencia el origen de Clalalauquen. La espiga de trigo es un claro reconocimiento a nuestra principal riqueza, la agrícola, y la rueda o engranaje, nuestra pujante industria. Y finalmente, el laurel representativo de la gloria tributa laudes a todos aquellos que cimentaron nuestro pujante y laborioso distrito. El presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Bienes Raíces de 9 de julio, Luis Balinotti, agregó otros conceptos sobre las actividades locales. La industria textil, con 2 o 3 fábricas importantes que están plantadas en 9 de julio, también recordemos que la industria láctea también tuvo su importancia y por supuesto que tiene sus vaivenes, ¿no?, a través de los años, pero hoy por hoy contamos con la presencia de industrias lácteas importantes y locales, que realmente es de destacar. 9 de julio es un lugar de gran competencia en lo que hace el comercio. Eso lo caracteriza por una ciudad con precios muy razonables en la región, y podríamos compararlos a veces hasta con los precios de capital. O sea, hoy por hoy lo que es, por ejemplo, el comercio electrodoméstico no le envidia en los precios a las grandes cadenas de Buenos Aires, salvo específicamente en algunas ofertas, pero realmente a través de los años se fue armando una cadena, una red de comercio y servicio en la ciudad que hoy por hoy realmente, después de 150 años, podemos decir
que es muy importante en la región, por lo menos de las ciudades vecinas. Tengo fe y creo que en los próximos 50 años, espero verlo yo también, podamos crecer el doble de lo que hoy estamos. Esto acompañado con una problemática que hoy tenemos de falta de energía, que seguramente en el corto plazo estaremos solucionando, si Dios quiere. Así que bueno, esperemos que, ya te digo, que en los próximos años puedas volver a ser un poco más pujante de lo que somos hoy. Ha llovido sobre el campo, achala y estoy cantando, achala y tierra mojada cuando pasa el aguacero. ¿Cómo evolucionaron los cultivos el 9 de julio? Bueno, los cultivos han tenido una evolución realmente importante. Hay una diferencia notable con algunos años atrás y unos cuantos años atrás. El 9 de julio fue una zona fundamentalmente triguera y también sorguera. Se llegaron a hacer 70, 80 mil hectáreas de trigo, y en lo que respecta a sorgo también. En realidad era una zona que para el maíz, por ejemplo, era considerada marginal, fundamentalmente por las precipitaciones que no eran muy abundantes. Con el cambio un poco del clima, con las mayores lluvias que se recibieron, entrar en un ciclo más húmedo, los avances genéticos, los avances en el manejo, los avances en lo que es siembra directa, otra cosa que antes no se hacía, bueno, muchas otras más, diría yo, contribuyeron a que la situación de los cultivos sea diferente, y también los mercados, no cabe duda. La soja era un cultivo que no se conocía. Hoy la soja es el cultivo dominante dentro de no solamente 9 de julio, sino dentro de nuestro país. Para tener una referencia, hace 30 años atrás no teníamos prácticamente soja, y hoy estamos hablando entre soja de primera y soja de segunda que tenemos la mitad del partido, o sea, más de 200.000 hectáreas son ocupadas con el cultivo de soja. En tanto que otros cultivos que fueron importantes, como decía, trigo y sorgo, prácticamente ocupan superficies muy reducidas, en torno a los 5.000, 6.000 hectáreas cada uno de ellos. Girasol es otro cultivo también que declinó notablemente. Hoy estábamos hablando de 3.000 hectáreas, cuando en otras épocas hemos tenido 30, 40.000 hectáreas del cultivo de girasol. Y en lo que respecta a maíz, es un cultivo que está en una situación intermedia, con 40, 50.000 hectáreas, siendo un cultivo que tiene múltiples usos, no solamente como grano, como commodity, sino que también entra en la alimentación fundamentalmente de los tambos, en la alimentación del ganado de carne, en la alimentación de los porcinos, de la avicultura. Entonces es un cultivo que se sigue manteniendo. ¿El campo cómo está hoy? ¿Cómo está el sector? Y el campo ahí está con una presión impositiva altísima, ya difícil de soportar en un montón de actividades, dependiendo de lo climático como siempre, con la lluvia justa, con una buena reserva de agua, y ahora con toda la expectativa de la siembra de la cosecha gruesa, que es la actividad principal, y la soja, que es lo que lamentablemente nos queda como opción económica. La verdad que querríamos rotar un poco más los cultivos y conservar los suelos como corresponde, pero por esta alta presión impositiva tenemos que sembrar mucho más soja de la que deberíamos, y ahí estamos, largando ahora. ¿La ganadería? La ganadería pasando por un bache, también con costos muy altos y con el precio hace 2 años que no se mueve, del gordo sobre todo. Difícil, la verdad que también es una lástima que estemos pasando esta situación con las exportaciones cerradas y demás, muchos frigoríficos cerrados, es una lástima, pero bueno, así estamos, y el productor agropecuario va a seguir produciendo, va a seguir buscando su alternativa, y tendremos que retomar el diálogo en algún momento con el gobierno, que lo tenemos
cortado y me parece que en una democracia, una actividad tan importante como la del campo, no puede no tener diálogo con el gobierno nacional y provincial. La empresa que maneja los mayores recursos económicos de la ciudad es la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno. La Cooperativa Eléctrica brinda el servicio de energía eléctrica en un área de concesión que incluye 9 de Julio, Planta Urbana y aledaños, y las zonas rurales de Patricios, Carlos María Naón, Deney, El Tejar, Fausón, o sea que es un área bastante importante dentro del partido 9 de Julio, cohabitando con las cooperativas de los pueblos más grandes. Después brinda el servicio de gas natural por redes en toda la planta urbana de 9 de Julio, ya pasando en algunos casos los límites de la Ruta 5 y la Ruta 65. Después tiene el Departamento de Obras y Servicios Públicos, por medio del cual se ejecutan cuadras de pavimento, se hacen obras de infraestructura urbana, como cloacas, como puentes, como algún tipo de obra que la ciudad necesita, y se construyen los nichos en el cementerio local y en el cementerio de Carlos María Naón. Después, por medio del sector social, nosotros brindamos el servicio de sepelios que se da en las salas velatorias ubicadas en Avenida San Martín de 9 de Julio, y paralelamente a ello compramos casas velatorias en Patricios y en la localidad de Carlos María Naón. También brindamos por medio de una empresa contratada el servicio de emergencias médicas y traslados en ambulancia, que se brinda desde 1992 a la fecha. Y sumamos en los últimos años 2 nuevos servicios que se transformaron en realidades para los nuevejulienses, como son la prestación del servicio de telefonía fija y móvil por medio de Sextel, como así también internet banda ancha, con el cual llegamos a una gran porción de la planta urbana de 9 de Julio, y también el servicio de electrodomésticos, de venta de electrodomésticos en el histórico local de Avenida Bedia y Tucumán. También prestamos, está en vías de resolución o de extinción el vínculo contractual con el municipio, pero también prestamos el servicio de agua potable, agua corriente de red en Ciudad Nueva, servicio que se complementa con el de cloacas. En 1970 se inauguró el Autódromo Municipal de 9 de Julio, que por décadas fue el de mejor diseño y pavimento para las competencias automovilísticas. Y entre las categorías que recibe en cada temporada sobresale el turismo carretera, cuyas competencias abrigan entre 30 y 40.000 personas por carrera. El 9 de julio, en el año del sesquicentenario, existen 127 entidades activas y registradas en la municipalidad. Podemos decir que en 2013 la matrícula de alumnos es de 15.575 en todas las instituciones educativas y en todos los niveles y modalidades del distrito de 9 de Julio. La ciudad de 9 de Julio está ubicada en el kilómetro 262.500 de la Ruta Nacional 5 y a igual distancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. En cuanto a su ubicación geográfica, la cota respecto del nivel del mar es de 77 metros con 50 centímetros de altura. La longitud oeste es de 60 grados 52 minutos y la latitud sur 35 grados 27 minutos. La población, basados en los datos del año 2010, último censo nacional, es de 36.500 habitantes. 9 de Julio dispone de varias vías de comunicación terrestre para quienes salen o entran a la ciudad. Los que viajan en dirección este, el caso de los que lo hacen a Buenos Aires y localidades intermedias, utilizan la Ruta Nacional 5. Esta, en dirección oeste, los lleva a La Pampa, localidades intermedias y empalmando otras rutas a otras provincias del sur o del noroeste.
Los que viajan en dirección norte utilizan la ruta provincial 65, que pasa por Los Toldos, Junín, Intermedias y empalma con otras rutas a cualquier parte del oeste, noroeste, norte o noreste de la Argentina. Y la ruta 65 en dirección sur, que va a Bolívar, además de comunicar localidades del distrito, los lleva a otras ciudades de la provincia de Buenos Aires y del país. Para llegar a la ruta 5 hay 2 salidas pavimentadas: el acceso Almirante Brown y el acceso Juan Domingo Perón. Para salir o entrar desde la ruta 65 se utiliza la avenida Bartolomé Mitre. Los medios de transporte son micro-ómnibus que salen desde la estación terminal de Avenida Avellaneda y Córdoba y el tren de la línea Sarmiento, cuya estación se halla ubicada en General Paz y Avenida Bedia. El Aeroclub de 9 de Julio, ubicado en la continuación de Avenida Agustín Álvarez hacia el norte y a 5 kilómetros del centro de la ciudad, permite el tráfico aéreo de quienes utilizan este medio de transporte. Para festejar los 150 años de la fundación de 9 de julio, se creó, hace más de un año, una comisión organizadora de los actos oficiales y festejos durante todo el 2013. La comisión sesquicentenario está formada por un presidente honorario, el intendente municipal del partido de 9 de julio, doctor Walter Batistela. La presidencia de la comisión la tiene la Cámara de Comercio, la vicepresidencia, Sociedad Rural, la secretaría, Rotary Club, la tesorería, Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno. Son vocales de esta comisión el Club de Leones, el Colegio de Arquitectos, Colegio de Abogados, el Honorable Consejo Deliberante, Consejo Escolar, FACEN, Inspección General de Escuelas, Junta de Estudios Históricos. Realmente quería expresar mi satisfacción por estos 150 años de la ciudad de 9 de julio y hacer un poco de la reseña de lo que ha pasado políticamente en este tiempo. Tal cual le ha pasado al país, este tiempo ha pasado entre varias vicisitudes, desde gobiernos de facto hasta gobiernos políticamente elegidos por el pueblo y gobiernos que han hecho un progreso en la comunidad, como también gobiernos que no han aprovechado ese progreso para la comunidad. Dentro de esta lucha que nos ha tocado vivir a todos los 9 julienses, hemos sido y hemos construido una cuestión prioritaria que es el fortalecimiento y el engrandecimiento de nuestra comunidad, el trabajar por la lucha común y responsabilizarnos y estar distinguiendo este distrito como un distrito industrial del cual puso allí su semillita por los años 60-70 y que a partir de allí se ha ido cementando en varias industrias que tienen que ver con el agroindustria, el agroalimento últimamente, anteriormente con la maquinaria agrícola. Creo que esto es lo que nos distingue como ciudad, pero mucho más allá de eso, fuimos denominados en un momento la Perla del Oeste. Volvimos a ser la Perla del Oeste, no me cabe la menor duda. Somos una ciudad hermosa que mucha gente de afuera nos está eligiendo para estar en nuestra ciudad, que está eligiendo volverse a vivir a 9 de julio y que ha cambiado en su fisonomía, en su aspecto edilicio y en su arquitectura. Y esto creo que es lo digno de destacar en estos 150 años. Es algo que nos marca como hito para festejar nuestro aniversario. Felicidades a todos los 9 julienses y feliz aniversario. La fundación de 9 de julio significó la conquista del desierto. En realidad, fue la conquista de las tierras de los pueblos originarios que por ese hecho perdieron no solo las tierras, sino sus derechos y pertenencias culturales. Les fueron a veces arrancadas con persuasión y otras veces de manera violenta. En este video se muestran con la mayor fidelidad los hechos históricos, testimoniales y muy brevemente los cambios que se produjeron en 150 años. Es un homenaje a todos ellos, fuere cual fuere la situación que les tocó vivir. Expresamos también nuestra admiración a quienes con su esfuerzo cotidiano
sencillo, con compromiso y gestos morales denominados principios, que correspondieron a cada época, permitieron que nosotros habitemos este suelo, nuestra patria de cada día, que es el amor y el vínculo que espiritualmente nos une al suelo donde hemos nacido. Cuando se cumplieron los 100 años de la fundación, el 27 de octubre de 1963, se formó una comisión organizadora que se ocupó de los festejos. Este año, 2013, el del sesquicentenario, la Comisión de Homenajes y Festejos se ha reunido para que la fiesta sea la fiesta de todos. Cuando te quiero 9 de julio, por esas calles de tu ciudad, con una luna que está plateada y nuestra gente que viene y va. Con una luna que está plateada y nuestra gente que viene y va. Me van cruzando la vieja plaza, cuántos recuerdos que ya no están. Gente de antaño y sus mujeres que han hecho tanto por mi ciudad. Gente de antaño y sus mujeres que han hecho tanto por mi ciudad. Ay, si te viera Julio de Bedia, todo lo grande y linda que estás. Y aquel paraje que fue Tlalauquen, la magia del tiempo lo hizo cambiar, porque mi vida pasó en tus calles. 9 de julio sos mi ciudad. Tomé en mis manos una guitarra para cantar. Cante a mi madre, cante a mi padre, y hoy esta samba es pa' vos, ciudad. Cante a mi madre, cante a mi padre, y hoy esta samba es pa' vos, ciudad. Che forastero, querés cantores, ven a buscarlos a mi ciudad. Cuántos poetas y bailarines y algún mamau que te alegrará. Cuántos poetas y bailarines y algún mamau que te alegrará. Ay, si te viera Julio de Bedia, todo lo grande y linda que estás. Y aquel paraje que fue Tlalauquen, la magia del tiempo lo hizo cambiar, porque mi vida pasó en tus calles. 9 de julio sos mi ciudad, porque mi vida pasó en tus calles. 9 de julio sos mi ciudad. Con un silbido entre los labios a este pago que un día dejé por gusto de andar andando. Parece que supiera de mis tristezas, mi flete zaino, que me espanta el silencio con la coscocal. Y llegando, una huella es recuerdo y otra es olvido que duele tanto. Y entre olvido